profesionales de la salud. Se pueden presentar dos clases de incentivos para disminuir los costos o para aumentar los ingresos, pero ambos son definitivamente no éticos. Como se dice ahí, tan inmoral es no actuar para bajar costos, aunque el paciente lo necesite, como actuar sin necesidad para aumentar los ingresos. Para bajar los costos, es lo que se llama el subactuar. Si se da un incentivo económico para que los médicos bajen los días de hospitalización, formulen drogas mucho más baratas o menos droga, hagan menos exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Esto frecuentemente se va a presentar posible en las EPS. Las EPS vayan a decirle a los médicos o al personal que se va a remunerar si hay una subactuación. En otras partes se ha dado, por ejemplo, bonificaciones a los médicos generales si no mandan pacientes a los especialistas, o a los obstetras si bajan las horas o los días de hospitalización, o a los cirujanos si hacen cirugías en vez de hacerlas en quirófanos, hacen en quirófanos ambulatorios, etc. Todo esto hace que se puedan dar incentivos económicos en este sentido. Hay algunos sistemas que se prestan más que otros. Por ejemplo, la unidad por capitación, el PIDA, el pago integral de diagnósticos asociados. Son estrategias de prestación de servicios de salud que se prestan mayormente para dar esos incentivos por subactuar, por disminuir los costos. ¿Por qué? Porque es claro, allí está ya dada la ganancia, dijéramos, que se va a obtener por esa acción. Entonces la única manera de obtener un mayor rendimiento económico sería bajando los costos. Esto hay que tener cuidado. También, por ejemplo, he sabido de una institución que creó un fondo de laboratorio, que se decía que con ese fondo se iban a pagar todos los exámenes de laboratorio de la institución, pero que al final del año, si quedaba en ese fondo algo, se repartía entre los médicos. Obviamente que el mensaje era no tan subliminal, es decir, mientras menos exámenes de laboratorio se manden a esta institución, puede llegar a tener una mayor retribución en ese fondo que se haga para repartirlo. El otro sería por el aumentar los ingresos, es lo contrario, por sobreactuar, es crear necesidades, no solamente en los usuarios, sino en los médicos, aumentando los días de hospitalización, aumentando la formulación de drogas, aumentando los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Este tipo de incentivos se puede dar más fácilmente en las IPS, en las instituciones prestadoras de servicios. Esto es también dado en los protocolos de manejo, que es peligroso. ¿Por qué? Porque estos protocolos de manejo se pueden hacer con mucha corrección ética, poniendo lo que verdaderamente necesite, o poniendo algo que aunque no se necesite, sin embargo va a traer una remuneración económica para la institución. Yo he cuestionado mucho lo que llaman los chequeos de ejecutivos, cuando son por un protocolo. No creo que a todo el mundo le tenga que hacer una rectosigmoidoscopia, no creo que a todo el mundo le tenga que hacer una prueba de esfuerzo. Yo creo que muchas veces esos protocolos se hacen pues de buena fe, posiblemente, pero faltando tal vez a una conciencia de lo que el paciente necesita. Yo creo que el chequeo ejecutivo debería ser dirigido, sabiendo la persona las probabilidades de riesgo, los factores de riesgo que tenga en determinado momento por factores naturales o familiares o ambientales, etc. Pero a veces se puede hacer, hay ese peligro de que se hagan los chequeos ejecutivos de los cuales se pone un protocolo demasiado costoso, en el cual el beneficio para el paciente no es tanto, pero sí va a haber un beneficio para la institución que lo está haciendo. Ven ustedes cómo se pueden presentar los dos factores, y como se dice acá, tan no ético es actuar, sobreactuar, como subactuar, cuando se hace no por el beneficio del paciente, sino por el beneficio económico. La American College of Physicians, en sus
Declaración de Principios Éticos dice: el médico debe evitar conflictos de interés comercial, personal, que comprometan su lealtad y el tratamiento del paciente. Esto es grave porque la sola apariencia que el médico dé de que está sobreactuando o subactuando por beneficio económico, pues ya crea indudablemente una desconfianza en el público y en el paciente. Yo recomendaría, en este sentido, remunerar justa y adecuadamente a los profesionales, promover su formación científica, humana y ética. Yo repito, si el personal no tiene una ética muy sólida, cualquier legislación, cualquier cosa que se pueda hacer va a ser imposible y no va a tener ningún impacto. Y plantar eficientes sistemas de auditoría para mantener la práctica profesional a altos niveles científicos y éticos y controlar la subactuación y la sobreactuación que perjudiquen al usuario. La Ley 100, en el artículo 193, trae estos incentivos. Parágrafo tercero dice, abre comillas, el Instituto de Seguro Social establezca un sistema de prima de productividad para los trabajadores médicos y demás profesionales asalariados de acuerdo con el rendimiento del individuo o de la institución como un todo, lo cual en ningún caso constituirá salario. Parágrafo 4. Autoriza a las IPS privadas a implementar incentivos a la eficiencia laboral del médico y demás profesionales y trabajadores asalariados de la salud que tengan en cuenta el rendimiento de los individuos, un grupo de trabajo de las instituciones como un todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social definirá la modalidad de los estímulos a que se refirió este parágrafo. Cierro comillas. Esto, como digo, no necesariamente puede ser antiético. A mí, en mi concepto, me parece muy peligroso desde el punto de vista ético. Me parece que los estímulos académicos, como decía, pueden ser buenos, becas, créditos que se establecen en la misma ley, me parecen muy buenos y bienvenidos. Sin embargo, estos tipos de incentivos me parecen peligrosos. El segundo problema que quiero tratar son los incentivos económicos en inversiones en empresas de salud hechas por el personal de salud. Es ético que el personal de salud, los médicos, etcétera, inviertan en empresas de salud. También es un problema muy debatido, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay muchos problemas. Se calcula que el 25% de los médicos americanos son propietarios de empresas de salud. Entonces, cada día más hay problemas en este sentido tan grandes que ha obligado a la legislación en Estados Unidos a tratar de restringir esto, o por lo menos crear algunas barreras para que no se abuse en esto. Es lo que se llama la autorreferencia. La autorreferencia podemos decir que es cuando el profesional envía pacientes a hospitales, centros de diagnóstico, laboratorios, farmacias y almacenes de insumos donde él es inversionista y va a obtener una ganancia económica adicional a la percibida por su actividad. Si la referencia se hace en el sitio de trabajo y él maneja el acto médico, no se considera problema porque él está actuando, está haciéndose responsable de su actuación. Lo que sí se debe tener en cuenta es que si yo tengo un electrocardiograma o si yo tengo un endoscopio, el paciente o la empresa que va a pagar ese servicio debe saber cuántos son los honorarios y cuánto es el uso del equipo. Esto es de honestidad, creo yo, y claridad para que no se presenten abusos. Ha habido estudios también que se pueden leer en la literatura y están citados ahí en el folder que ustedes tienen sobre la ponencia mía, que muestra cómo los médicos que invierten en centros de imagenología refieren 4.5 veces más pacientes a ese centro que los no inversionistas. Es decir, es muy fácil sobreactuar, es muy fácil que yo ponga más exámenes y sobreactúe más si yo veo que voy a obtener una ganancia adicional en otra parte. Independiente de la calidad, porque muchas veces dicen, no, pero es que eso al paciente no le hace ningún daño, es bueno una placa de tórax, es bueno que se le haga una revisión. Sin embargo, si el médico consulta la literatura puede saber si eso es necesario o no
y si la bondad o la maldad no es más bien por un deseo económico. La American College of Physicians también en el mismo código de ética dice: el médico no debe referir pacientes a entidades en las cuales él es inversionista y él no presta los servicios directamente. En Colombia, el decreto 973 del 94, uno de los decretos reglamentarios de la ley 100, establece que los miembros directivos de las EPS no pueden ser directivos de las IPS ni tener participación en capital de estos en forma directa o a través de cónyuges o parientes. Los estudios también ahí muestran muchas veces cómo un grupo, por ejemplo, de oftalmólogos aumentaron el uso de lentes intraoculares cuando tuvieron participación en las acciones de esa empresa que producía los mismos lentes. Lo mismo en los rayos X también se ha demostrado cómo los propietarios, cuando tienen la posibilidad de referir pacientes allá, lo hacen con más frecuencia. La autorreferencia el paciente no la capta muchas veces, y entonces eso también hace más peligroso todavía esta modalidad que se puede estar implantando. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno tuvo que reglamentar esto, poniendo que los médicos que trabajan en el Medicare no podían referir pacientes a empresas donde ellos tuvieran participación económica, y que si en caso que se supiera deberían ser sancionados. Recomendaciones para evitar esta autorreferencia, pues yo me traería que se actúe de buena fe. Muchas veces la empresa que se hace es de buena fe, se trata de crear verdaderamente un beneficio para la comunidad. Las ganancias no deben ser proporcionales a la referencia. Igual oportunidad de inversión para los profesionales que remitan o no, informar al paciente y a las empresas pagadoras de los servicios de los vínculos, dar al paciente alternativas de atención y no coaccionar a los profesionales. ¿Cuánto tengo, doctor? Bueno, gracias. El tercero sería incentivos económicos dados por la industria farmacéutica o de equipos tecnológicos. Ustedes saben que las industrias, de estas industrias a las que me estoy refiriendo, mueven grandes capitales y que usan obviamente unas leyes de mercadeo, todos los días más agresivas, porque el mercadeo moderno no se hace a base de muchos boletines, sino con un gran impacto psicológico en las personas, llegando muchas veces a atropellar hasta los derechos o la intimidad de la persona, la libertad. Ahora bien, el personal de salud, especialmente el médico, es la persona clave en el mercadeo de estas industrias, tanto farmacéuticas como de equipos. Esto lo tenemos que saber bastante nosotros. Los incentivos económicos que estas empresas pueden dar, pues pueden ser en especies, y puede ser desde un estilógrafo hasta un computador o hasta un yate. Puede ser un viaje muy corto, pero puede ser un viaje sumamente costoso con alojamientos del personal y de toda la familia. Esto es peligroso porque puede comprometer la honestidad del médico. Alguien decía que hay dos maneras de encadenar a un ser, a una persona, poniéndole en la cadena o dándole un regalo. Y esto es muy claro. Se puede comprometer el criterio y la honestidad de un médico con un incentivo de este tipo. Y mientras más grande ese incentivo, obviamente mayor posibilidad hay de que esta persona pueda ser desviada en su criterio y en su honestidad. Muchas veces el médico no siempre puede captar el mensaje del mercadeo. Se hizo un estudio de médicos generales que formulaban vasodilatadores. Ellos formulaban mal los vasodilatadores, a los cuales estaban influidos por las leyes del mercadeo, de otros que conocían ellos, que tenían una base científica mucho mayor, pero sin embargo los formulaban con menos frecuencia. Esto nos indica cuánto impacto tiene el mercadeo, más inclusive que la literatura médica que se pueda presentar en un momento.
Yo creo que el profesional de la salud debe saber que la propaganda farmacéutica y de equipos tiene un criterio de mercadeo y que no siempre es objetiva y que tiene que cuidarse muchas veces en este sentido. No quiere decir que muchas de estas cosas sean buenas. Muchos de los, vamos a ver enseguida, cómo estas industrias han ayudado verdaderamente al bienestar y al progreso de muchas veces de la medicina. Yo creo que las asociaciones médicas deben desestimular un poco los regalos que se le dan a los médicos, porque como dice el refrán, para bailar tango se necesitan dos. Mientras los médicos y el personal acepten estas cosas, pues puede haber este desorden de las empresas en querer hacer un mercadeo a base de regalos y comprometiendo tal vez al personal. Algo que me quiero referir es a los eventos de promoción sobre farmacológica, pues drogas, equipos que también pueden crear algunos conflictos. Los eventos de promoción, acá tengo que poner esto acá. También ha sido inquietante ver cómo muchas veces se puede comprometer un personal de salud a anunciar a promocionar algunos productos que no puedan tener una calidad científica muy sostenible. Entonces, cuando se hagan eventos de promoción, se dice, por lo menos en la literatura médica, se recomienda informar sobre los vínculos, que las personas que asistan a estos eventos conozcan los vínculos, no recibir honorarios por las exposiciones, porque esto comprometería el juicio del expositor, y no aceptar pasajes, dineros, etcétera, para asistir. Distintos, como vamos a ver, a los eventos de educación continua. Los eventos de educación continua son muy importantes. Yo creo que todos sabemos que la educación continua ha sido muy desarrollada por estas empresas farmacológicas y de equipos, y esto no es censurable en ningún momento. No es censurable siempre y cuando la parte académica sea responsable y dirección directa de otra entidad distinta a la empresa que promociona el evento. Que no se influya en los temas de los expositores, que se informe de los vínculos si es que hay alguna persona que tenga vínculos con la casa que patrocina el evento de educación continua, porque se puede asaltar con mucha frecuencia la buena fe del público. No hay problema ético cuando se reciben honorarios por casas farmacéuticas o equipos, por consultorías, investigaciones, peritazgos, etc. Obviamente que esto no tiene ningún problema, es un honorario justo como cualquiera. En las publicaciones también hay mucha inquietud y por lo menos las revistas serias están obligando a los autores de los artículos y a los editores que cuando haya vínculos comerciales de cualquier tipo entre la persona que produzca el autor del artículo, se le manifieste a la revista y se consigne ahí en el mismo artículo para que el lector sepa que puede haber una interferencia. Por último, vamos a ver incentivos económicos en la actividad investigativa. La investigación en salud a veces también se ha comercializado. Obviamente ustedes saben la investigación genética, por ejemplo, los millones de dólares que mueve como una gran industria. Entonces esto hace que se puedan también desviar la investigación a no buscar la verdad ni el bien de la humanidad, sino a crear un emporio económico que sea rentable para las personas que intervienen en él. Los incentivos que se dan en investigación pueden ser por fuera del salario, a un investigador que le digan, bueno, fuera de su salario le vamos a dar esto, usted haga esta investigación, participar en bonos o acciones de la compañía. Algunos investigadores les proponen que sean propietarios de la empresa donde se está investigando, o ayudas en equipos o implementos de laboratorio. Esto trae también lo que hablábamos ahora, puede traer un desorden, puede hacer que las personas, en vez de buscar
dijéramos, un avance de la ciencia, pues se busque más bien un reconocimiento científico, económico, o que se abandonen áreas que pudieran ser más importantes de investigación para el hombre, para el desarrollo del hombre, por hacer algunas áreas que, aunque no son muy necesarias, sin embargo, son muy rentables desde el punto de vista económico. Aquí también se puede caer en un cientifismo puro, la ciencia por la ciencia, en el que las personas no estén buscando, repito, el bien del paciente, sino simplemente el bien económico de las personas que están haciendo esto. En las publicaciones de investigaciones, como decía hace un momento, también es importante poner los vínculos económicos si es que hay en algún momento. Revisando esta literatura me encontré una cosa que me pareció interesante. En California, un grupo de médicos que iban a investigar sobre un agente antitrombótico hicieron un pacto de no aceptar ningún regalo ni ningún beneficio de la casa de drogas que producía el antitrombótico que estaban investigando. Inclusive a ellos les ofrecieron participar en las acciones de esa compañía que estaba investigando, y uno de ellos aceptó, pero retirándose del grupo investigativo. Es decir, esto nos muestra cómo se necesita pulcritud en estas cosas, con claridad, y cómo todos los días se está volviendo más complejo este problema de los incentivos. Quiero llamar, por último, tal vez, la atención sobre investigaciones que se hacen en pacientes en consultorios. Se ven las cajas de drogas, le dicen al médico, dele esta droga a 5 pacientes y le damos un regalo, le damos alguna compensación, muchas veces banal, pues. Sin embargo, eso tiene grandes peligros en el concepto. Primero, muchas veces las investigaciones no se sabe quién las está haciendo, con qué rigor científico, si hay una eticidad de estas investigaciones, y luego muchas veces no se le avisa a los pacientes que se está haciendo una investigación de eso. Y yo creo que si el médico acepta hacerlo, debería saber muy bien cómo es el contenido global de la investigación, saber quién está respaldando eso, que el paciente consienta de que está en una investigación, no se le está dando una droga simplemente, y que no se reciban, yo creo, incentivos económicos. Me parece que esto puede distorsionar la honestidad de estas investigaciones, las que a mí me parece que no tienen mucha validez. Para concluir, entonces, es imposible el ejercicio de la medicina, de los servicios de salud, evitar los conflictos. Yo creo que las leyes son insuficientes. En Estados Unidos se ha procurado hacer varias legislaciones y todos están de acuerdo en que la ley no es capaz de restringir este problema que es tan grave, porque el problema se presenta en el corazón de la persona. Por eso insisto yo en la formación ética de la persona, y si no, este problema nunca se podrá combatir. Y se necesita una conciencia ética, no solamente del médico, sino los que están manejando las empresas de salud. Como veíamos hace un momento, ambos tienen responsabilidad. La conclusión es, para terminar, diría yo, primero, una formación ética de los profesionales. Sin esto es imposible evitar los conflictos que traen los incentivos económicos. Evitar hasta el máximo los conflictos, es decir, no poner incentivos económicos en la estructura de nuestros servicios de salud, dar una remuneración justa y adecuada a los profesionales, porque muchas veces se dice el incentivo económico se da para que haya más eficiencia. Entonces quiere decir que el salario está pagando la ineficiencia. Y yo estoy pagando un salario, es ineficiente, pero entonces le toca a usted para que sea eficiente, es un absurdo. Y luego establecer controles efectivos. Yo creo que unas buenas unidades de auditoría son necesarias en una entidad de salud. Yo creo que es obligación de todos nosotros y de ustedes como directivos de instituciones de salud vigilar para que estos incentivos no destruyan, yo creo, el fin primario de nuestra misión en las entidades de salud, como es el beneficio del paciente. Muchas gracias.